Haribol, buenos días. ¿Cuánto brillo hay? A ver, ahí mejor. Esta luz atrás. Por este lado. Bueno, vamos a ver cómo se da ahí. Haribol a todos, buenas tardes. Espero que se esté escuchando bien, seguramente. Bueno, estamos aquí en clases en vivo para ISKCON Buenos Aires, Argentina, y nos encontramos hoy que Chitrak Prabhu nos invitó a intentar hablar del capítulo 4 del Bhagavad Gita, el texto 14. Así que vamos a ver cómo podemos hablar algo de eso. Yo en realidad había preparado el capítulo 14, el texto 4, no sé por qué se me cruzó ahí. Pero bueno, parece que no era el texto del capítulo 14. Bueno, como es de costumbre, vamos a... Bien, vamos a cantar un poquitito el Jai Radha. Me gustaría saber si esto está saliendo bien realmente, porque no veo nada acá. Bueno, supongo que sí. Jayo Radha Madhava Kunja Vihari, Jayo Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Channa Vallabha Girivarodhari, Gopi Channa Vallabha Girivarodhari, Yashodanandana Vrachachana Ranjana, Yashodanandana Vrachachana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari, Jayo Radha Madhava Kunja Vihari, Jayo Radha Madhava Kunja Vihari, Gopi Channa Vallabha Girivarodhari, Gopi Channa Vallabha Girivarodhari, Yashodanandana Vrachachana Ranjana, Yashodanandana Vrachachana Ranjana, Jamuna Tira Vanachari, Jamuna Tira Vanachari. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, estamos con el Bhagavad Gita, capítulo 4. Capítulo 4 se llama El conocimiento trascendental. Entonces, este capítulo comienza hablando Krishna en el verso 1, Shri Bhagavan Uvacha, y está diciendo que esta ciencia del Bhagavad Gita
Krishna no solo se la está dando a Arjuna ahora, sino que en realidad viene de mucho antes, ya se lo dio a Vivasvan, al dios del sol. Y Vivasvan a su vez se lo dio a Manu, que era el padre de la humanidad, y a su vez Manu se lo dio a Ishvaku y así. Fue en una cadena de sucesión discipular. Pero también cuenta que este conocimiento en un momento se quebró, se rompió, significa que se rompió la cadena de maestro a discípulo. Cuando eso se rompe, entonces Krishna viene y restablece, porque cuando se rompe una cadena de maestro a discípulo, el conocimiento queda perdido. Y eso pasa en todo en realidad. Como cuando ancestralmente una cultura le enseña, ¿no? La abuela le enseña a sus nietos, la madre le enseña a sus hijos, y se mantiene así las culturas, las costumbres culturales, el conocimiento, las artes. Cuando eso se pierde, es muy difícil de restablecerlo. No es que solamente tomando un libro y repitiendo como loro uno va a tener el mismo conocimiento que hubiera tenido un maestro espiritual. E incluso en esa época los textos no existían porque no hacía falta, uno percibía el conocimiento directamente de cómo se lo daba su maestro. Entonces por eso Krishna hace esa aclaración de que ese conocimiento ya lo había impartido antes y que se había perdido. Entonces Arjuna después continúa hablando en ese mismo capítulo, en el verso 4, y dice: Vivasvan, el dios del sol, nació antes que tú, ¿no? Estamos hablando de hace un montón, y Krishna había nacido ahí. ¿Cuántos años tenía Krishna cuando fue en la batalla de Kurukshetra? No mucho. Entonces dice: ¿cómo es que vos le enseñaste a él si él vino antes que vos? Como que yo, no sé, dijera que yo le enseñé a San Martín algo, es imposible. Entonces en el verso 5 Krishna le responde, le dice: tanto tú como yo hemos pasado por muchísimos nacimientos antes, no solo ahora el que nosotros vemos, esta maquinita, ¿no? Pero la diferencia entre nosotros y la Suprema Personalidad de Dios es que Él puede recordar todos esos nacimientos. Ahí le dice que Él es innaciente, que Él tiene un cuerpo trascendental, que el cuerpo del Señor no se deteriora como el de las entidades vivientes como nosotros, que tenemos un cuerpo material que se va deteriorando, se va poniendo viejito y finalmente parte. A veces, incluso sin ni siquiera llegar a viejo, uno deja este mundo. No hace falta llegar a viejo siquiera. Uno puede abandonar el cuerpo. La gente dice: ay, ¿cómo es tan joven? Falleció, tenía 20 años. Sí, no hay garantía de nada. Tan pronto, con suerte, nacemos. Tan pronto después del nacimiento podés morir al minuto, a los 3 segundos. No hay ninguna garantía de la vida. Todo depende de nuestras acciones pasadas. Pero Krishna está diciendo que Él es innaciente. Después le está diciendo, versos 7, 8, 9, está diciendo que cuando hay una declinación de la práctica religiosa, ¿no? Yada, cuando hay algo que ya se está tornando un caos, un aumento de la irreligión, entonces Krishna le dice: yo mismo desciendo, ¿no? El famoso verso: yadha yadha hi dharamasya glanir bhavati bharata abhyutanam adharamasya tadatmanan srijamyaham. En ese verso Krishna le está diciendo eso, que Él aparece, y después también dice que para redimir a los infieles, así como para aniquilar, para redimir a los devotos y aniquilar a los infieles, Él viene milenio tras milenio. Un verso famoso también que dice: Paritranaya sadunam vinashaya chaduskritam dharma sanstarpanartaya sambhavami yuge yuge. Entonces le dice: oh Arjuna, aquel que conoce esa naturaleza trascendental de mis actividades, al abandonar este mundo, este cuerpo, esta atadura, se dice que ya no vuelve más. No seguimos en la bicicleta de nacer de nuevo en este mundo material.
En el verso 10 le está diciendo que estando liberadas del apego, del temor, de la ira y totalmente absorto en Dios y refugiado en Dios, las personas, muchísimas, han alcanzado el conocimiento acerca de Dios y de ese modo alcanzan el amor trascendental por Krishna, por Dios. Y también hay varios versos famosos ahí donde dice que a la medida que uno se entrega, Krishna recompensa. ¿Mm? Y que todos de alguna manera estamos siguiendo ese sendero. Dice, los hombres de este mundo desean tener éxito por actividades fruitivas y para ello a veces adoran semidioses, santos, vírgenes, todo como para tener algún beneficio. ¿Mm? Pero en realidad dice, sí, obtienen algún beneficio, dice. Después dice, según las tres modalidades de la naturaleza material y el trabajo asociado a ella, yo creo las 4 divisiones de la sociedad humana. Y aunque Él es el creador de ese sistema, Él no tiene nada que ver con eso, Él es inmutable. Y así que llegamos ahora al verso 14, que vamos a leer ahora, la traducción con el significado también de Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. A ver, ¿cómo puedo ver esto así diferente? Medio raro cómo está esto acá. La verdad es que yo no entiendo nada de esto. Se ve raro, no es lo mismo como que se veía antes. Bueno. Y el verso 14 del Bhagavad Gita dice: Naman karmani limpati, name karma phale spriha, iti manyo vichannati, karma bhirnasa badhyate. No hay ningún trabajo que me afecte, esto lo está diciendo Krishna, ni ambiciono los frutos de la acción. Aquel que entiende esta verdad acerca de mí, tampoco se enreda en las reacciones fruitivas del trabajo. Significado por Srila Prabhupada Ki Jai. Así como en el mundo material hay leyes constitucionales que estipulan que el rey nunca hace nada malo o que el rey no está sujeto a las leyes del Estado, de modo similar el Señor, aunque es el creador de este mundo material, no es afectado por las actividades del mismo. Él crea y permanece apartado de la creación, mientras que las entidades vivientes se enredan en los resultados fruitivos de las actividades materiales, debido a su propensión a enseñorearse de los recursos materiales. El propietario de un establecimiento no es responsable de las actividades buenas y malas de los trabajadores, sino que los mismos trabajadores son responsables de ellas. Las entidades vivientes están dedicadas a sus respectivas actividades de complacencia de los sentidos, y esas actividades no las ordena el Señor. Para progresar en la complacencia de los sentidos, las entidades vivientes se dedican al trabajo de este mundo y aspiran a una felicidad celestial después de la muerte. El Señor, siendo completo en sí mismo, no siente atracción por la supuesta felicidad celestial. Los semidioses del cielo solo son sus dedicados sirvientes. El propietario nunca desea la felicidad de grado inferior que los trabajadores desean. Él está apartado de las acciones y reacciones materiales. Por ejemplo, las lluvias no son responsables de los diferentes tipos de vegetación que aparecen en la tierra, aunque sin esas lluvias no hay posibilidad de que crezca vegetación alguna. Las Smriti Védicas confirman este hecho de la siguiente manera: Nimita matran eva so srijinam sarga karmani pradhana karani bhuta yato vaisrija saktaya. En las creaciones materiales el Señor es únicamente la causa suprema.
La causa inmediata es la naturaleza material, mediante la cual la manifestación cósmica se hace visible. Los seres creados son de muchas variedades, tales como los semidioses, los seres humanos y los animales inferiores, y todos ellos están sujetos a las reacciones de sus pasadas actividades buenas o malas. El Señor solo les da las facilidades adecuadas para esas actividades y las regulaciones de la naturaleza, pero Él nunca es responsable de sus actividades pasadas y presentes. En el Vedanta Sutra 2.1.34 se confirma que el Señor nunca se vuelve parcial por ninguna entidad viviente. Vaishamya Naigriniecha Sapeksavat. La entidad viviente es responsable de sus propios actos. Hacete cargo. La entidad viviente es responsable de sus propios actos. El Señor únicamente le brinda facilidades por medio de la naturaleza material, la energía externa. No queda afectado por los resultados de sus actividades. En otras palabras, la persona que entiende esa naturaleza trascendental del Señor es una persona experimentada en lo que es referente al proceso de conciencia de Krishna y en consecuencia nunca está supeditada a las leyes del karma. Aquel que no conoce la naturaleza trascendental del Señor y que cree que las actividades del Señor apuntan a los resultados fruitivos, como en el caso de las entidades vivientes ordinarias, se enreda indudablemente en las reacciones fruitivas. Pero aquel que conoce la verdad suprema es un alma liberada que está fija en el estado de conciencia de Krishna. Vamos a repetir de nuevo el verso en sánscrito que dice algo así. Naman karmani limpati, name karma falespriha, iti manyo vichannati, karma bhirna shabadhyate. Traducción. No hay ningún trabajo que me afecte, ni ambiciono los frutos de la acción. Aquel que entiende esta verdad acerca de mí, tampoco se enreda en las reacciones fruitivas del trabajo. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chaksur Unmilitan Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Bien. Entonces, lo que más me llama la atención de este verso, a mí particularmente, es que Krishna nos dice claramente que en este mundo no hay víctimas. Las entidades vivientes tenemos una propensión, y especialmente en estos países a donde yo resido, en Argentina, a victimizarnos. Realmente hay como una especie de favorecimiento a la victimización. Ay, soy pobre, nací pobre, qué desdichado que soy. Tengo un problema físico, ay, pobrecito, mirá, me falta una pierna. Ay, tengo este problema. Al ser humano, en cierta manera, lo de víctima le viene perfecto. ¿Por qué? Porque se desentiende de sus acciones pasadas. Ay, pobrecito, mirá lo que le pasa. Siempre parece como que hubiera injusticia. La otra vez los autos estaban discutiendo acerca de eso, de que es injusticia. Es una palabra media extraña, como ¿cómo es que no hay justicia? Y ocurre, uno ve, no sé, políticos que roban, ladrones que roban por ahí, abusadores, violadores, y no van presos, están sueltos, y a uno le da una bronca, que tiene uno ganas de agarrar una ametralladora, salir y empezar a matar a toda esa gente que son delincuentes, que hacen tanto daño, porque uno no ve justicia a nivel material, uno no ve que los jueces están arreglados, la policía, el gobierno, todos están comprometidos, entonces ninguno de estos delincuentes va preso, están ahí sueltitos, dando vueltas.
siguiendo, esperando su próxima víctima. Entonces, como uno ve eso, uno piensa que también cuando uno nace es como víctima, somos víctimas, ¿no? Somos víctimas del gobierno, a veces de un ladrón que anda suelto por ahí, víctima de nuestros padres que no nos criaron como corresponde, somos víctimas de un esposo, de una esposa que nos trata mal, víctimas de un padre, o sea, siempre somos víctimas de algo, es nuestra naturaleza querer sacar esa responsabilidad que tenemos, como dice acá, de que nosotros, como dice en la segunda parte del significado, dice, la entidad viviente, ¿quién es la entidad viviente? Nosotros somos un ente viviente, somos un ser viviente, ¿no? Un ser vivo. Es responsable de sus propios actos. Con esa sola frase, toda esta cuestión de victimización se deshace, porque cuando uno se en acto uno tiene una reacción por eso, y cuando uno tiene la reacción, por más que uno no se acuerde qué es lo que hizo, porque uno tiene un Alzheimer continuo, entonces no significa que uno no es responsable de eso, como dice, ¿no? Escupes al cielo y ¿qué te va a caer? Una escupida. Pero uno tiene un Alzheimer, entonces uno escupe y cuando baja la cabeza ya se olvidó que hizo eso. Y le cae y dice, ay, alguien me escupió, ay, qué mal que estoy, ¿no? Tenemos Alzheimer continuo. No nos acordamos de nuestros actos pasados, por eso cuando recibimos una reacción decimos, ay, ¿por qué me pasa esto a mí? Yo soy tan bueno. Sí, pero lamentablemente no recordamos nuestras acciones pasadas. A veces mucha gente tiende a decir, bueno, pero ¿cómo sé que yo estuve en otra vida si yo no me acuerdo nada ahora? No tengo ningún recuerdo, nada de otra vida. ¿Qué es esto de haber nacido? Bueno, vayamos simplemente al recuerdo de... Perdón, que tengo tanto brillo atrás. No tengo cortina y no tengo manera de frenar eso ahí. Uno ni siquiera tiene recuerdo... a ver, ayer mismo, ¿qué hice? Hoy es lunes. A ver, bueno, si empiezo a pensar, puedo en retrospectiva ver que, bueno, ayer a la mañana tuvimos en el Mongalarti acá en el templo, en el Mandir acá arriba. Entonces me levanté temprano, estuvimos en Mongalarti, cantamos ronda, tuvimos una clase, Govinda, desayuno ahí, después bajé, limpié mi casa, lavé ropa, más o menos me puedo acordar el día de ayer. Con algunos detalles y otros me voy a olvidar. No todo, ni siquiera me voy a acordar las conversaciones completas. No me acuerdo ni siquiera cuánto tiempo ni qué canciones exactamente cantamos en la tarde en el templo. Es el día de ayer, está fresquito todavía. Todas las personas que estuve ayer están vivas, el templo todavía está ahí, están las mismas cosas, hasta puedo tener la misma ropa, la misma camperita que tenía ayer. A ver, voy a una semana atrás. Una semana atrás, el lunes pasado. A ver, ¿qué hice el lunes pasado? El lunes pasado, ¿qué hice? Y ya empiezo a acordarme alguna. Ah, sí, claro, sí, no. En el invernadero, sí, planté unas semillitas. O no, fue el martes, o fue el domingo. No, sí, fue el lunes, sí. Pasó una semana nada más. Todavía está el mismo invernadero, está todo, ni siquiera es que estamos hablando que no hay rastros de eso, está todo ahí. Un mes antes, no tengo la más pálida idea. Un año antes. Bueno, ahí ya hay a menos personas que conozco por acá, hay 3 que fallecieron. Un joven, amigo de 29 años, otras 2 personas mayores, pero el resto de las cosas está el mismo coche, la casa, el terreno, los árboles, y aún así no tengo ni idea. Entonces, imagínate en retrospectiva recordar cuando fuiste niño, que no tenés ni idea, tenés alguna fotito, algunos recuerdos, esto que el otro, mínimo, y acordarte de eso. ¿Cuánto te acordás? Entonces, ¿cómo nos vamos a acordar de nuestras acciones pasadas en la vida anterior? La vida es vida.
Cuando uno viene a este mundo material, la vida es una vida, solamente que cada tanto se corta, como que se encapsula y sigue en otro cuerpito, en otro vehículo. Entonces, no nos acordamos de eso, simplemente tenemos una amnesia constante de olvido. Todo el tiempo nos olvidamos de todo. Y la persona con más memoria en su vida incluso no va a recordar un montón de hechos y detalles de su vida. Se le van a volar. Incluso hasta la memoria emocional, que uno cuando tiene un trauma ni siquiera se acuerda de nada. No, borra, la memoria borra para que uno no pueda continuar en su vida. Borra ciertas cosas, otras cosas las pone ahí adelante y otras están como en la papelera de reciclaje. Entonces resulta que cuando uno vuelve a nacer, la papelera de reciclaje se vacía y no queda a veces nada. A veces uno tiene síntomas de haber aprendido algo en su vida pasada. Por ejemplo, uno de los muchachos que trabaja conmigo, es evidente la facilidad que tiene hacia ciertas cosas, porque uno apenas le dice algo así y él lo aprende y lo sabe y lo va haciendo mejor que si uno le hubiera enseñado los detalles. Es como bastante evidente que tiene una facilidad. Es como le digo, bueno, un punto de acupuntura es este, y él directamente detecta el resto de los puntos y sabe dónde están y sabe cómo sentirlos, ¿no? Tiene mucha facilidad para eso, mucha sensibilidad. Entonces quizás algo de su conocimiento de otra vida, de alguna cosa, puede haber quedado, pero por lo general no nos acordamos de nada. Entonces cuando tenemos una reacción pensamos que, ¿no? Como esta frase que dice: el universo conspira en mi contra. ¿Por qué me está pasando esto a mí? No nos hacemos cargo de nuestras acciones. No nos hacemos cargo de nuestras acciones. Pensamos que somos víctimas, como dice acá. La entidad viviente es responsable. Se confirma que el Señor nunca se vuelve parcial, o sea que Él no es que le hace como bronca a uno: ahora te voy a hacer la vida imposible, sufrí y a vos disfrutar. No, todo eso está dado indirectamente a través de la naturaleza material, que es la energía externa de Dios, y que hace que nosotros podamos disfrutar o sufrir de acuerdo a nuestras acciones pasadas. Todo aquel que está plenamente versado en las complejidades de esta ley del karma o de las actividades fruitivas no queda afectado por el resultado de sus actividades. ¿Qué quiere decir eso? Que a menos que uno tenga un conocimiento trascendental y uno lo esté aplicando en su vida, y uno esté entregado a esa causa suprema que es el desarrollar el amor por Dios, entonces uno va a sufrir o disfrutar de su karma pasado y se va a seguir enredando en nuevas acciones que van a traer nuevos resultados. Es prácticamente imposible salirse de esa cadena de reacciones a menos que uno esté trabajando para trascender eso. La naturaleza de este mundo es enredarse en acciones. Por eso Krishna está estableciendo este conocimiento maravilloso, porque entre todo este conocimiento que Krishna va a dar en el Bhagavad Gita, que da muchas cosas, hay como un hilo conductor entre todo eso, y el hilo conductor es que gradualmente uno pueda ir desarrollando, elevando su conciencia al grado tal de que uno vea a Dios en todo. Uno ve a Dios en el templo, quizás en la forma de una deidad, en la forma de un cuadro, en la forma de conocimiento como el Bhagavad Gita, y todo eso, cuando se desarrolla y se practica y se vive, hace que cuando una persona desarrolla eso realmente, cuando ve un perro, no ve un perro, no ve un perrito ladrando así como una bolsa de productos químicos nada más. Lo que está viendo es un super alma y una almita ahí adentro, envuelta con un cuerpito. Pero ve el alma porque es parte de Dios ese perro.
Es un alma individual con un paramatmita, con una partecita de Dios ahí, y está envuelto externamente por esa energía material, ese alma. Y cuando ve un árbol, una persona desarrollada ve un alma espiritual, ve a Paramatma en todos los seres. Y se siente a su vez un sirviente de esa energía de Dios. Se siente que su deber es servir a Dios y despertar a otras personas a la realidad suprema. ¿Y cuál es la realidad suprema? La realidad suprema Krishna lo va a ir estableciendo a través del conocimiento en este Bhagavad Gita muy gradualmente, paso a paso. ¿Por qué no lo dice directa? ¿Por qué el Bhagavad Gita no es más cortito y diría directamente en el capítulo 1, un solo capítulo, y ya diría, bueno, no somos este cuerpo, somos un alma individual, eternos sirvientes de Dios, y ya está, practiquemos, ya está? No, no es así. Es como, imagínate que te dan todo el conocimiento que uno aprende en la primaria y la secundaria en un curso de una semana. No es posible, no es posible aprender a escribir, a sumar, restar, historia, geografía, todo en un cursito. Uno va gradualmente. Cuando es niño uno va jugando y entre el juego uno aprende una letra, otro aprende otra letra y un número, ¿no? Y uno aprende un poquito, historia, bueno, este era nuestro prócer, así, Argentina era parte de una colonia de España, un virreinato, y uno va aprendiendo gradualmente hasta que en un momento uno aprende matemáticas, y matemáticas más avanzadas, cómo multiplicar grandes cantidades de números, y uno aprende no solo a reconocer las letras, sino a leer textos y formar oraciones y hablar, escribir, leer. Todo eso lo va aprendiendo uno gradualmente, y así es el Bhagavad Gita, va de a poquito. Lo primero que Krishna nos dice en las primeras enseñanzas es que no somos este cuerpo, Natu Baham Yatunasam. Nunca hubo un tiempo en el que yo no existiera. Está hablando de la eternidad del alma. Está hablando luego dice que este cuerpo son como vestimentas que uno se va sacando, y uno se va poniendo otras nuevas. Este cuerpo, como esto que antes había pelo, ahora hay muy poco pelo, entonces prefiero pelarme. Este pelo, este cuerpo, todo es una máquina de energía material y simplemente se desecha, pero el ser que está dándole vida a esta maquinita continúa. Y así Krishna nos empieza a hablar luego del karma, de las actividades, como decíamos recién, fruitivas. Actividades fruitivas son actividades que crean un fruto, una reacción, algo para disfrutar o sufrir incluso. Todos tenemos siempre, cuando hacemos un acto, la esperanza de que nos dé felicidad, pero, cada acción tiene su manchita, su parte oscurita, porque nada está muy limpio. Es como que yo estoy tomando este agua, acá tengo por ejemplo agua caliente con jengibre y miel. Qué rico. Pero con todo este termo que está acá hecho de plástico y de metal, esto en sí nos salió de la nada. Esto tiene toda una acciones y reacciones de mucha gente. Hay mucho trabajo acá. Primero las abejas tuvieron que trabajar arduamente para producir esa miel. Y la persona que produce la miel, que está acá cerca, tuvo que quitarle parte de esa miel, dejarle otra parte de la miel al panal, las cuida muy bien, los hace artesanal, pero tiene que sacar una parte de esa miel a las abejas. A su vez, toda su vida, todos sus enríos, todo su karma de actividades y todo, para ponerla en un frasco, para que yo las vaya a comprar, para que vaya con dinero que fue impreso, que pasó por un montón de cosas, para yo obtener la miel. Hay
miles de reacciones en esa miel. ¿Mm? Aunque fuera un producto químico, ni siquiera que trabajen las abejas, hay una reacción ahí. Y ni que hablar, ah, el limón. Planté el árbol hace un par de años, que lo compré en un invernadero, que la persona me lo vendió, que lo trajeron de otro lugar. Un montón de gente antes de que ese árbol venga acá y yo lo plante. Un montón de acciones y reacciones mezcladas ahí. Hoy corté el limón, lo exprimí y lo puse acá adentro. Y este termo está plagado de acciones y reacciones, ¿no? El, el acero quizás fue producido en India, el plástico fue producido en China, pero el petróleo fue sacado de Arabia Saudita y el diseño fue hecho en Alemania y miles y miles de personas trabajando para que yo tenga este termo acá. ¿Mm? Miles, así que hay miles y miles de reacciones, de acciones en este termo. Entonces, Krishna nos explica que no hay forma de evitar a nivel material el producir acciones y reacciones de nuestras acciones. Yo, si hago esto para disfrutar, para decir, qué rico, digo, pero yo no le hice mal a nadie, yo pagué por esto. Lo hice honestamente, sí. Pero hay un montón de acciones y reacciones en toda esa estructura hasta que llegó hasta mí. Y por más que yo la pago, estoy enredado en esas acciones. Entonces Krishna de a poco nos va a dar las herramientas en este Bhagavad Gita para que trascendamos esas reacciones, para que podamos trascender el karma. ¿Mm? ¿Y cuál es la fórmula? Krishna nos está diciendo, bueno, que él no se enreda en esto, no es que él va a querer disfrutar de un termito, de una agüita, y que si él quisiera hacerlo, de todos modos se va a enredar en eso, porque de todos modos él es el propietario de eso. Pero él dice que aquel que no conoce la naturaleza trascendental del Señor y que cree que las actividades del Señor apuntan a resultados fructivos, como en el caso de las entidades vivientes ordinarias, se enreda indudablemente en las reacciones fruitivas. ¿Por qué? Porque nosotros sí nos enredamos en las cosas, Dios no. Entonces dice que el Señor únicamente brinda las facilidades para que la naturaleza material, la energía externa, nos dé esas facilidades para manipular la materia para que yo tenga este termito acá. Entonces Krishna nos va a dar el conocimiento para que esta matrix, este termo con todas las acciones que tengo, nosotros podamos trascenderlo. ¿Qué significa trascenderlo? Que uno puede hacer que esto se espiritualice, que deje de ser algo simplemente material al que uno está pegado, que es mío, lo quiero disfrutar y que estoy tan contento en realidad con mi termo Starling, que lo compré y lo busqué tanto y trabajé y lo tengo ahora y es mío. Entonces, claro que podemos usar y disponer de la naturaleza material, pero ese apego a veces incondicional que tenemos a servir la materia, a manipular y a querer disfrutar la materia hace que nos enredemos en más y más karma. Entonces Krishna nos va a ir dando en el Bhagavad Gita cada vez más y más información de cómo desligarnos de ese apego por la materia, a querer disfrutar, y cómo ofrendar esa materia a Dios mismo, y de esa manera los resultados de esas actividades nos liberan en vez de que nos aten. Ese es todo el truco del Bhagavad Gita, cómo hacer que esta misma materia que nos está enredando, enreda nuestra mente, nuestros sentidos, nuestro cuerpo nos enreda. ¿Cómo hacer para que esta materia, que a veces es más gruesa y a veces más sutil, en vez de ser la fuente de la atadura, sea la fuente de la liberación? ¿Y qué tipo de liberación Krishna nos está ofreciendo?
nos está ofreciendo una liberación, de liberarnos de las reacciones de la naturaleza material a través del Bhakti Yoga. No encuentro acá la manera de poder iluminar esto que no haya tanto reflejo. Entonces, Krishna nos da esa facilidad a través del Bhakti Yoga, que es el arte de trabajar en la materia, el arte de utilizar la materia, el arte de vivir en la materia, pero trascendiendo la materia. Entonces, ese termo que parece algo, ¿no?, material, parece algo como separado de Dios, separado de la creación, pasa inmediatamente a ser parte de la trascendencia. Es temporal, sí, claro, tuvo un comienzo y en un par de años se va a deshacer, y de acá quizás a cientos o no sé cuántos años no queda nada de eso, vuelve a la tierra. Un par de miles o decenas de miles de años no queda ni el plastiquito ni el metal, nada, todo vuelve a la tierra y se oxida y sale un árbol o estalla el planeta o lo que sea, no queda nada. Pero lo que significamos, lo que queremos decir es que pasa a la trascendencia, porque para nosotros como entidades vivientes, como partes de Dios, almas espirituales, ya no queremos disfrutar de eso individualmente, separado y apegarnos a esa materia, sino que la tomamos simplemente como algo vehicular, algo, lo que es un termo para usarlo, y entonces lo que ponemos adentro es algo que podamos hacer una ofrenda a Dios. Krishna más adelante va a decir para atrás pushpam. Puedes ofrecerme agua, una hoja, o una gran preparación que uno haga, y ofrecérsela, hacer una ofrenda, un alimento, y ofrecerle eso a Krishna, y ese alimento se espiritualiza. O simplemente agua, o agua con, en este caso con limón, miel y jengibre. Entonces eso pasa a espiritualizarse y deja de ser material, no porque eso ahora empiece a flotar, sino porque la acción de nuestra mente y nuestro apego hace que eso se nulifique como materia, y nosotros ya no tenemos el apego y no quedamos encarcelados por esa materia. Ese es todo el arte de lo que es la conciencia de Krishna, el arte de vivir consciente. El arte de vivir consciente es entender que toda esta manifestación cósmica, todo este cuerpo material, todo lo que vemos, escuchamos, percibimos, todo esto que está acá, en realidad es un medio, una oportunidad para revivir y desarrollar nuestra conciencia original. Y Krishna nos da muchas herramientas, nos da herramientas a través de los maestros, como decía ahí en los primeros textos del Bhagavad Gita, de este capítulo, diciendo que le dio este conocimiento a Vivashvan, el dios del sol, y después lo volvió a restablecer aquí, en este planeta, cuando estuvo con Arjuna, le volvió a dar este conocimiento, y después de ahí maestros y maestros lo trajeron hasta ahora. También, cada tanto se quiebra ese conocimiento y vuelve. Entonces Srila Prabhupada hace Bhaktivedanta Swami, que nos dio este Bhagavad Gita, nos restablece ese conocimiento y nos da las técnicas. La técnica más importante es la oración, el orar, el mantrear. Cuando nosotros, es difícil encontrar una palabra en español, porque en realidad nosotros le decimos cantar Hare Krishna, pero cantar suena como que voy a agarrar la guitarra o un pianito y ponerme a cantar. Entonces es un poco limitada la palabra cantar en ese sentido. No es solo cantar, es quizás salmoniar o quizás mantrear Hare Krishna, el mantra Hare Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ese mantra es el sublime mantra
para revivir la conciencia de Krishna, el Mahamantra Hare Krishna. ¿Mm? Y vibrar ese mantra con nuestro cuerpo, con nuestro cuerpo material, vibrarlo con nuestro cuerpo mental, ¿no? Recordándolo, porque incluso puede que tengamos un problema físico y no podamos cantar ese mantra, pero no habría problema porque también lo podríamos hacer en la mente. Entonces es el método más sublime para esta era, para desarrollar la conciencia de Dios. El canto o el salmoneo o la meditación en el Mahamantra Hare Krishna es la actividad principal. Luego está esto, como dice Krishna, de ofrecer cada acción que uno hace, de ofrecer el alimento. Por eso los devotos toman cualquier alimento, lo cocinan en forma maravillosa y no tienen problemas con decir, ay, tengo que restringirme, ¿cómo voy a comer cosas tan ricas? Yo soy un renunciante. Renunciar significa que renuncio a querer disfrutarlo para mí egoístamente. Renunciante es decir, voy a cocinar lo más rico para poder ofrecerle a Dios una exquisitez, lo ofrezco y luego yo lo como. Ese acto de ofrendar es ya una renuncia en sí mismo. Entonces lo mismo con cualquier acción, con cualquier cosa que yo haga. Quiero pintar, entonces cuando pinto y pinto pasatiempos, historias de Krishna, de Dios, entonces queda espiritualizado ese arte. Y así con todas las cosas, con todo el trabajo. Ese es el arte de la conciencia de Krishna, en la cual en este Bhagavad Gita se va a desarrollar gradualmente y nos va a dar un montón de pautas de hasta dónde llegamos. Uno va creciendo gradualmente y uno puede, llegué hasta acá. Y ahora puedo hacer un poquito más. Todo es gradual. Se va desarrollando gradual. Claro, algunas personas van gradual, pero van rapidísimo en un sentido. Pasan del 1 y el 2 lo pasan rapidísimo, el escalón 3, Y otros tardamos y estamos 20 años en un escalón número 1, subimos al 2, bajamos un poquito al 1 de nuevo, después subimos un poquitito al 2 y así, luchándola. Y hay personas que avanzan muy rápidamente. Pero bueno, cada uno sabe hasta dónde llega y cómo puede con ese proceso de conciencia de Krishna. Así que bueno, hasta acá llegó lo que yo puedo hablar de esto. Espero que lo puedan ver en algún momento este video y comentar. Así que muchas gracias a Chitrak Prabhu por invitarme a hablar del Bhagavad Gita. Yo creo que cuando hablo, incluso aunque uno no tenga un espectador ahí en vivo, quizás alguien lo pueda ver después o no, el primer espectador es la propia conciencia de uno cuando uno habla del Bhagavad Gita. Recuerdo una vez haber estado en India, cerca de Nandagram, donde estaba Nanda Maharaj, y había un devoto que vivía solo en Brindakunda, y él me contaba que él leía y se daba clases para sí mismo porque vivía solo ahí. Y esto sería algo así, pero bueno, como la tecnología tiene esa particularidad que uno habla y esto queda grabado, quizás alguien lo escuche en el futuro. Así que muchas gracias, Hare Krishna.